Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy continuaremos con el capítulo 2 titulado De Dios y la Santa Trinidad. Estudiaremos las secciones 1 y 2, tercera parte. En el estudio anterior estudiamos 5 atributos de Dios. Hoy revisaremos 4 más. El sexto, la bondad perfecta y absoluta. La perfección moral de Dios consiste en una justicia absolutamente perfecta. Relativamente a sus criaturas, la perfección moral infinita solo presenta aquel aspecto que su sabiduría infinita juzga oportuno según el caso. Él no alterna entre la misericordia y la justicia, ni es misericordioso y justo parcialmente, sino eterna y perfectamente misericordioso y justo. Estos dos atributos son buenos, iguales y espontáneos en la naturaleza de Dios, y perfectamente armonizados por la sabiduría infinita de su naturaleza. Su bondad incluye, primero, benevolencia, o la bondad considerada como una disposición siempre pronta a promover la felicidad de sus criaturas inteligentes. Segundo, amor, o la bondad considerada como aquella disposición que promueve la felicidad de sus criaturas dotadas de inteligencia y que mira complaciente las excelencias de ella. Tercero, misericordia, o la bondad ejercida a los miserables. Cuarto, gracia, o la bondad ejercida para con los que no la merecen. La gracia de Dios dispensada a los que no la merecen descansa evidentemente sobre su voluntad soberana y solo puede asegurársenos por una revelación positiva. Ni la razón, ni la conciencia, ni la observación de la naturaleza puede darnos seguridad alguna, independientemente de la revelación especial de Dios, de que éste quiera perdonar a los culpables. Nuestro deber es perdonar las injurias, pero como individuos no nos pertenece perdonar el pecado. Que la bondad de Dios es absolutamente perfecta e inextinguible se prueba tanto por la experiencia universal como por las Escrituras, Santiago 3:17 y Santiago 5:11. Esta bondad, sin embargo, no se ocupa en hacer felices a las criaturas indistinta e incondicionalmente, sin algún fin principal, mas se regula por su sabiduría para cumplir los fines supremos de su propia gloria y excelencia. Séptimo atributo. Dios es la verdad absoluta. La verdad es una propiedad común a todas las perfecciones y actos divinos. Su conocimiento es absolutamente cierto, su sabiduría infalible, su bondad y justicia perfectamente verdaderas, de acuerdo con su naturaleza perfecta. En el ejercicio de todas sus propiedades, Dios es siempre consecuente consigo mismo. También es absolutamente verdadero en todas sus comunicaciones y amenazas a sus criaturas, sincero en sus promesas y en el cumplimiento de todo. Esto asegura el fundamento de toda confianza racional en la constitución de nuestra propia naturaleza y con respecto al mundo externo, así como en la revelación sobrenatural divinamente comprobada. Garantiza la validez de los informes de nuestros sentidos, la verdad de las intuiciones de nuestra razón y de nuestra conciencia moral, la corrección de las inferencias hechas por nuestra inteligencia, la credibilidad general del testimonio humano y preeminentemente la confianza en cada palabra de las Escrituras inspiradas. Octavo, la justicia infinita de Dios. Es considerada en lo absoluto la justicia perfecta de Dios vista en Él. Vista relativamente, es su infinita justicia en su naturaleza infinitamente justa, obrando en el gobierno moral de sus criaturas inteligentes, en la imposición de leyes justas y en la estricta ejecución de ellas.
Esta justicia como un todo se manifiesta en la administración general de su gobierno y distributivamente en su aplicación a los individuos a quienes trata justamente según le corresponde a cada uno, conforme a los pactos de Dios y a los méritos de sus criaturas. Dios es justo voluntariamente, pero su justicia no es un producto optativo de su voluntad, sino que es una propiedad de su propio ser. Es un principio inmutable de su constitución divina. Él es limpio de ojos para ver el mal y no puede sufrir iniquidad. Hebreos 1:13. No se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. No son justas las demandas de Dios porque así lo exija su voluntad de una manera arbitraria, sino que su voluntad las exige porque son justas. La justicia infinita de su ser inmutable determina a Dios a tratar y a considerar todo pecado como intrínsecamente odioso y digno de castigo. El castigo del pecado y el desaliento que produce como consecuencia son, con toda evidencia, un beneficio para los que están sujetos al gobierno de Dios en general, una revelación de la justicia de Dios y les sirve como un poderoso estímulo para encaminarlos hacia la excelencia moral. Dios aborrece el pecado porque es intrínsecamente odioso y lo castiga porque tal castigo es esencialmente justo. Esto se prueba, primero, por las afirmaciones directas de la Escritura. Mía es la venganza, yo daré el pago. Deuteronomio 32:35. Conforme a sus hechos, así les pagaré. Isaías 59:18. Como es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Entendiendo la justicia de Dios, a saber, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1:32. Segundo, las Escrituras enseñan que los sufrimientos vicarios que Cristo sufrió como sustituto de su pueblo por las penalidades que éste debía eran absolutamente necesarios para que Dios pudiera continuar siendo justo y al mismo tiempo justificador del que cree en Jesús. Romanos 3:26. Si la justicia viene por la ley, entonces Cristo por demás murió. Gálatas 2:21. Porque si se hubiese podido dar una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Gálatas 3:21. Esto es, si Dios hubiera podido, conforme a su justicia, perdonar a los pecadores sin una expiación, verdaderamente no hubiera sacrificado a su Hijo en vano. Tercero, es el modo de juzgar de los pecadores despiertos, los cuales creen que sus pecados merecen castigo y que la justicia inmutable lo demanda. Esta también es la sentencia pronunciada universalmente por el sentido moral de los hombres ilustrados con respecto a todo crimen. Cuarto, los mismos principios inmutables de justicia fueron inculcados por los sacrificios divinamente ordenados por la dispensación mosaica. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. También ha sido ilustrado esto por los sacrificios en los ritos de todas las naciones paganas y en las penas y leyes establecidas por los hombres. Noveno, la santidad infinita de Dios. Algunas veces se usa este término para expresar la pureza perfecta de Dios. Os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. En este caso es un elemento de su justicia perfecta. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Algunas veces la palabra santidad expresa su majestad venerada, augusta y excelsa, y la que es el resultado de la reunión armoniosa de todas sus perfecciones en una sola de absoluta e infinita excelencia. Y el uno al otro clamaba diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Oremos para terminar. Padre, gracias, porque hoy hemos aprendido más de ti. Te conocemos un poco más y cada vez estamos más asombrados de lo grandioso que eres. Eres bondadoso, eres la verdad, eres justo y eres santo.
La única forma justa y misericordiosa de salvarnos a nosotros, pecadores, era sacrificando a tu propio Hijo Cristo Jesús. ¡Oh, qué gran amor! Nos rendimos ante ti, glorioso Rey, por tu gran misericordia, bondad y gracia. Gracias, Padre, por no escatimar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por voluntariamente entregarte en reemplazo por nosotros, pecadores. Gracias, Espíritu Santo, por darnos nueva vida y por mantenernos firmes en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.